Queridos telespectadores de Extra TV Canal 42 y su sección Más Deporte Televisión, hoy nos hemos trasladado hasta acá, precisamente al Colegio de Abogados, en donde labora uno de nuestros buenos amigos, un profesional distinguido y un deportista muy honorable como es Alfredo Piedra Gutiérrez. En primera instancia, Alfredo, qué grato saludarte y gracias por recibirnos acá, Un placer, en tu lugar de trabajo. un placer. Un placer compartir con usted, con todos sus televidentes. Y para mí, la figura suya es una figura muy importante. Siempre le escucho, le doy seguimiento. Es un ejemplo del periodismo, del emprendedor periodista, del informador, de la persona que siempre lo admiro, siempre lo escucho y siempre estoy pendiente de sus programas que son muy enriquecedores para uno como deportista. Compañeros en algunas oportunidades de transmisiones deportivas, incluso Más Deporte Televisión Analista y en transmisiones de fútbol también que originaba la Extra TV Canal 42. Empezaba Extra TV 42 y ahí estuvimos como 3 años, ¿verdad? Y estuvimos con un colega suyo, muy querido suyo, don Miguel Cortés, como comentaristas también en el programa Oro y Grana, su programa deportivo. Vamos a comentar aspectos importantes, Alfredo, acerca de tu carrera como futbolista. Indicar que Alfredo Piedra Gutiérrez es hijo de aquel extraordinario futbolista primero y posteriormente entrenador de diferentes etapas de la Selección Nacional de Fútbol, Alfredo Piedra Mora, ¿verdad? Alfredo Piedra Mora. De manera que, bueno, esa vena futbolística viene por ahí, Alfredo. Y también por el lado de mi familia, de mi madre también, Joaquín Bernardo Gutiérrez Cedó, Toquita Gutiérrez, sí, ese era, Toquita tío, eh, era tío de mi madre, era tío abuelo mío. Y entonces es una generación, ¿verdad? Era una mezcla de cosas, ¿verdad? De ser un apasionado del fútbol, de desayunar fútbol, de comer fútbol, de todo el tiempo fútbol. Y yo tuve la gran dicha, y hoy le doy gracias a Dios de haber tenido un padre como don Alfredo Piedra Mora, que era un tipo muy honesto, un tipo muy honrado, un tipo muy frontal y enamorado del deporte. Y me dejó ese ADN a mí, de enamorado del deporte. Yo pude haber estudiado otras cosas, tuve la oportunidad de estudiar Derecho, tuve la oportunidad de estudiar farmacia en ese momento, pero me incliné por el deporte. Imagínense que yo estudié profesor de educación física, después me especialicé en gestión deportiva. Hoy en día tengo el trabajo por eso, pero siempre vinculado con el deporte, ¿verdad? Que pude haber tomado otras carreras, después tomé en algún momento también, fui mercadólogo, estuve con algunas actividades, pero siempre la pasión del fútbol al fútbol y al deporte en sí, porque no solamente mi actividad ha sido el fútbol, he tenido también en otros trabajos, en otros lugares, en la dirigencia, he estado con la dirigencia del fútbol de Costa Rica mucho, que ahora le hago una reseña de todos los logros que se han podido hacer, cosas buenas, también cosas que no son tan buenas, pero resultados favorables como los que he tenido yo en algunos lugares donde he estado. ¿Cuánto tiempo transcurre para que Alfredo Piedra Gutiérrez se interese en el fútbol? Es decir, ¿no? Hablamos de la pasión del fútbol de tu padre, pero ¿cuándo comienza ya usted a preocuparse y a meterse un poquito más ya como futbolista? Yo a los 8 años, 9 años, jugábamos en el barrio Don Bosco. Había en el Estadio Turcios, había un torneo que era interesantísimo porque los padres salesianos fomentaban la cancha del Estadio Turcios. Yo me crié en ese barrio, entonces había un equipos buenísimos de La Pitaya, había equipos de Barrio México, había gente de Sabana Sur. En ese tiempo no estaba Atillos, pero se llamaban los bajos. Habían de equipos de todo el área, ¿verdad? Y nosotros teníamos un equipo que éramos digamos, los privilegiados, que éramos el equipo de Santa Lucía, Barrio Don Bosco. Había un torneo muy competitivo. Y entonces ahí me formé yo, había una Mosco infantil, y ahí fui sí, claro, yo estuve en Mosco infantil, y ahí de Don Bosco, juvenil, sí, pero de ahí yo empecé jugando con el Don Bosco, con los grupos de Don Bosco. De ahí pasé al Saprissa, pero mi papá no permitía que yo jugara con Saprissa porque en ese momento usted firmaba y era jugador de Saprissa. Entonces, como que era una sede del Saprissa que se llamaba Dos Pinos, era el equipo de la Dos Pinos. Y ese era el equipo, y también uno que se llamaba Mamenic.
Entonces yo pasé Dos Pinos y Mameni, que era como la sucursal de Saprissa. Y de ahí jugué en Mosco, y jugué en Mosco, en Mameni, y en Dos Pinos jugué en infantil. Y de ahí pasé la primera contratación de un jugador, teniendo 16 años, pasé a la Liga Deportiva Alajuelense, contratado por A la los Liga. 16 años No, perdón, a los 14 años. A los 14 años. pasó a formar parte de la Liga Deportiva Alajuelense. Pues pasé a formar parte de la Liga Deportiva Alajuelense, siendo el entrenador Rafael Ortiz Fábrega, es el hijo. El padre es Rafael Ortiz, un médico que él era el entrenador de la liga, el papá de Rafael Ortiz Fábrega. Él me lleva a mí como jugador de la liga, yo era un niño, tenía 14 años de infantil, y me llevaron a jugar a la liga y ahí pasé a debutar en primera división a los 16 años, hice mi primer partido en primera división y después sigo con la liga durante casi 4 años, soy campeón 70, 71, en 72 pasa a ser Saprissa campeón. ¿Logró el primer campeonato con la Liga? El 71. 71. ¿A quiénes se encuentra ahí como compañeros, Alfredo? Encuentro a grandes jugadores de ese nivel, estaba en la portería Roberto Tirrell, el manameño, estaba Emilio Zagot en la portería, el Alvarado, era un muchacho de Santa Bárbara Heredia, que era el tercer portero, Alfonso Estupiñán, Walter Elizondo, Palomino Calvo, Macho Agüero, Espinosa Cedeño, Enrique Vázquez, Escuer Barrantes, Mario Chalazo Vega, Juan José Gámez, Errol Daniels, Roy Sainz, Luis Fernando Mejía o Luis Enrique Mejía, extremo izquierdo rapidísimo, Núñez, Edgar Núñez, el goleador insigne, y de ahí subimos en ese año, en el año 1971, Rolando Villalobos y yo. Rolando Villalobos nos hacen debutar en un partido en el Estadio Saprissa en el año 1971 contra el Deportivo Saprissa, un clásico. Y ahí nos quedamos Rolando y yo para sécula seculorum, siendo jugador Rolando durante 5 años. Yo después pasé al Club Sport Cartaginés, yo donde me hice... ¿Qué puesto desempeñaba cuando llegó a la Liga Deportiva Alajuelense? Yo jugaba, mi puesto era centro delantero siendo niño, era prácticamente un hombre de área, explosivo, rápido, fuerte, veloz, no un buen cabeceo, pero era muy metido dentro del área y tenía muy buena posición, siempre estaba bien perfilado. Y ahí en primera pasé a extremo derecho porque ya tenía que competir con Roy Sainz, que era un jugador, con Errol Daniels, que para gran desgracia mía, porque es una desgracia, me tocó sustituirlo a Errol Daniels después de una fractura. Sí, cuando lo quebraron, yo entré. ¿Qué responsabilidad? Yo entré, sí, el día que lo quebraron a Errol, que es lamentable, un partido con Barrio México en el Estadio de la Liga, yo entro por Errol Daniels. Entiendo que fue un encontronazo con Jiménez Luna. Jiménez Luna, en el Estadio Alejandro Morera Soto, una noche, lluviosa la noche, nunca se me olvidó. Algo lamentable, ahora lo vi, con el centenario de la liga, compartimos el mismo Errol, con la misma. Pero después de esa lesión, Errol, que era mi ídolo, Ya no volvió a ser igual. estuvo creo que con San Carlos, pero no fue el mismo Errol Daniel, de una cantidad de goles impresionante por campeonato. ¿Cuántos años en la liga? Me dice que 4 por ahí, más o menos. ¿Y qué sucede después de ahí? Juegos 71, 72, 73 y 74. En el 74 vino una crisis de la liga, que había una superioridad enorme del Saprissa durante ese año. Fue la época gloriosa de Marvin Rodríguez, 72, 73, 74, 75. Se vino una crisis, ya no había las facilidades que en ese momento se daban. A mí se me terminaba el contrato y no estaban contratando por un monto X, no me acuerdo el monto, eran centavos de hoy. Y entonces mi papá, que siempre fue mi consejero, me dice, usted decide. Yo tenía familia, ya estaba casado. Y me dice, usted decide lo que le da Cartago o lo que le da la liga, ¿verdad? Entonces ya tuve que tomar la primera decisión de joven, aunque ya tenía mucha responsabilidad, a pasar a Cartaginés. Entonces paso al Cartaginés en el 75, 76, 77 y 78, 77, aquel glorioso equipo de Luis Borgini, de los Patos García, de los Caritas Álvarez, un equipazo, Cameño Núñez, Leonel, Wally Banks. Tuve un equipo maravilloso,
Tuve la oportunidad de compartir con Zapata, Pelé Zapata, Luis Baltasar Ramírez, el Pelé Zapata. Un jugador de alto nivel, jugadorazo. Y de ahí paso, me contrata Saprissa. Para Saprissa es un sueño mi papá. Mi papá quería que yo jugara con Saprissa. Y jugué 2 años con Saprissa. Estuve en el 78 y 79. ¿Cómo le fue en el Saprissa? Bien, bien, porque es una institución muy grande, muy poderosa, de mucha presión. Es el equipo donde hay más presión. No tanto, en Alajuela también hay presión, pero es más en Saprissa. La responsabilidad es doble porque yo no era la cuna morada. Entonces la responsabilidad, yo era un manudo que me había infiltrado en el Saprissa, entonces me exigían más. Pero no tengo ninguna queja, la gente siempre me recibió, me quiso. Tuve muy buenos compañeros, tuve a Francisco Chico Hernández, que acaba de fallecer, tuve a Edgar Marín, que eran grandes jugadores, Hernán Morales, grandes personas, grandes compañeros, el Príncipe Hernández, que yo era como mi padre, Coco Hernández, Heriberto Rojas, Marco Antonio Rojas. Ese equipo era un equipo extraordinariamente bueno y viví, tuve la convivencia que hoy los veo y los veo con todos como grandes compañeros y grandes. El Saprissa fue una trayectoria importante para mí, porque hoy puedo decir que vestí los tres grandes de Costa Rica. O bueno, me faltó Heredia, aunque Heredia sí jugué un par de partidos porque había un entrenador que siempre quería que yo jugara con Heredia, que era el señor Orlando de León. Siempre me intentó llevar a la Heredia, pero no sé, nunca se dio con Heredia. Y ya pasé luego a jugar a Barrio México. En el último año, don Antonio Moyano Reina, que era un gran amigo mío y había sido un gran entrenador mío, yo ya era preparador físico, ya yo tenía la profesión de profesor de educación física. Entonces él me llevaba a los equipos para que yo le hiciera la preparación física. Usted es de los que supo combinar el trabajo también con la profesión. Yo siempre me preparé gracias a mi papá, gracias a mucha gente que me ayudó, don Rodrigo Pacheco Acuña, don Rodrigo Pacheco López, perdón, que siempre fue una persona que siempre me insistió y me metí en este mundo del deporte, ¿verdad? Entonces estudié, me hice profesor de educación física, trabajé como gestor deportivo, trabajé muchos años en el Colegio La Salle, fui profesor del Colegio El Pilar, Colegio San Francis, trabajé en toda la parte educativa, que era muy importante para mí, la combinaba con el fútbol. Y eso fue lo que me dio el sustento para hoy tener una vida que hoy para mí es una gran satisfacción. A mis 66 años, tengo 66 años, puedo decir que esta salud que tengo y reviví de un infarto del corazón, ¿verdad? Casi estuve por fallecer y gracias a mi condición física y a todo lo que he hecho por el deporte me ayudó y lo que yo he hecho por mí mismo para el deporte, ¿verdad? Prepararme, caminar, trotar, jugar squash, jugar fútbol, jugar voleibol, jugar básquet, de todo le hago. Don Alfredo, una consulta que no puede escapar, ¿verdad? Para los queridos telespectadores que lo vieron actuar, la Liga Deportiva Alajuelense, el Saprissa, el Cartaginés, ¿su pasión por cuál equipo? La liga, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es una pasión que yo, ahora que estuve los 100 años de la liga, yo no me explico. ¿Por qué no me explico? Porque yo más bien mi papá me insinuaba que yo fuera sapricista, mi papá era sapricista. La familia de mi papá, toda la familia de mi mamá, todos son heredianos sapricistas. O sea, yo no sé dónde salí yo liguista, ¿no? Es un ADN que trae uno, ¿verdad? Yo siento esos colores como si que son de mi corazón. Siento, yo le voy a contar una cosa, se lo voy a decir públicamente. Yo lloro cuando la liga pierde, lloro. Sí. Mi esposa está de testigo. Este clásico que perdió ahora. Bueno, ya no, porque ya he llorado mucho, porque ese ya uno espera, ya uno no tiene la expectativa, pero ha habido partidos. Como futbolista, ¿qué sentía usted cuando perdía contra el Saprissa? Me moría, pasaba 4 o 5 días que no podía ni salir a la calle, para mí me daba vergüenza, me sentía mal conmigo mismo, me sentía mal con la afición, siempre, uno el que trae eso. Esa es una lucha permanente, ¿verdad? Sin maltratar al rival, sin ofender al rival, pero es una lucha interna, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy yo tengo un ático en mi casa, entonces mi esposa me dice, vaya, métase usted ahí, vaya. Y ella sube en algún momento y me dice, ¿cómo le va? Y le digo, todo muy bien, gracias a Dios. Pero después, ya cuando empiezan los partidos difíciles, sí me cuesta mucho asimilar. Después también yo soy comentarista, entonces tengo que verlo también desde el punto de vista neutral, ¿verdad? Como este último, que Walter Centeno le gana el clásico
se lo gana bien, bien manejado tácticamente, ¿no? Entonces hay que entender también el fútbol. Hay momentos en que uno que sí me dolió fue que la liga iba ganando 3-0 y le empataron 3-3. Ese fue el año pasado con el técnico Torres, ese fue el letal. Eso sí dolían más, pero bueno, esa es mi pasión por la liga, nunca lo he negado. He estado en la comisión técnica de la liga, ahora me llamaron para ciertas cosas y siempre estoy dispuesto. Para la liga siempre estoy dispuesto, o para cualquier equipo que necesite mi asesoría, como la he tenido mucho en federaciones de fútbol, como miembro de la Comisión de Selecciones Nacionales. Yo le puedo decir a usted que de las grandes satisfacciones que yo tengo, haber traído yo personalmente con don Rafael Solís, que acaba de morir hace 22 días, haber traído a Jorge Luis Pinto a Costa Rica. Ese ha sido uno de los grandes, y haber logrado lo que Costa Rica logró, que creo que va a costar mucho que se... Es una de las grandes satisfacciones que yo me siento muy contento de haberle dado a Costa Rica, haber apoyado a Pinto, haber creído en Pinto, porque cuando nosotros fuimos a traerlo a Colombia, Pinto no era el reconocido como hoy, ¿verdad? Hoy está en Millonarios dando... No había entrenado ninguna selección. No había entrenado. Nosotros fuimos porque la liga en ese momento tenía a Fariñas, y Fariñas ya había algunas situaciones complicadas, y entonces don Rafael Solís, que era un excelente, uno de los mejores presidentes que ha tenido la liga, vámonos para Colombia porque hay un empresario que nos tiene 5 técnicos, nos fuimos con 2 directivos más de la liga, y nos entrevistamos, y don Rafael Solís me volvió a ver, y entonces cuando nos volvimos a ver los dos de frente, cuando hablamos con Pinto, o sea, no había nada, o sea, nos pusimos de acuerdo en 5 minutos. Era una cuestión ya de química, la forma en que Pinto nos planificó, nos organizó. Imagínense que Pinto empezaba, y fue el gran éxito de don Rafael Solís como presidente, de traer a Jorge Luis Pinto y después darle el seguimiento a selecciones nacionales. Una de las grandes cosas, también una de las grandes cosas que yo me siento muy feliz haber sostenido. Haber aportado esas ideas ¿Sabe también. quién? A Oscar Ramírez. A Oscar Ramírez. Yo a Oscar Ramírez al día de hoy no me siento, porque el Oscar Ramírez en el Mundial fallamos, pero la clasificación de Oscar Ramírez, un nacional, un profesional realmente muy comprometido con toda la causa y muy capaz. Alfredo, a través de todos esos años que jugó al fútbol, ¿lleva alguna cuenta estadística de cuántos goles anotó? Anoté 86 goles, sí, anoté. Sí, estuve, lo que pasa es que... Promedio, anduvo bien. Sí, lo que pasa es que tuve una lesión, me tuvieron que operar la rodilla, y ahí desgraciadamente me vine abajo en los 2 últimos años, pero digamos, como yo iba en años 71, 72, 73, 74, 75, 76, hubiera llegado a superar los 100 goles. Algunos goles memorables, es decir, por la forma, la exquisitez que tiene el fútbol, ¿verdad? También, algún gol memorable que usted dice, bueno, este día llegué en mi mejor momento para anotarle al mejor portero, por ejemplo. Por ejemplo, a Didier Gutiérrez, un gol de chilena en el estadio Alejandro Morlasoto. A Edmond Glaston Clark, jugando con Alajuela en el Estadio Nacional. Y una parada impresionante, yo jugando con Cartago, Marco Antonio Rojas Saprissa. Una jugada, un contragolpe rapidísimo, Wally Banks estaba jugando, Wally centra la pelota, Marco Rojas la deja ir, la bola pica y yo me vuelvo de chilena, le doy, y Marco se levanta y se va, el ángel que vuela, y la saca con una mano así, espectacular, pero algo espectacular. Eso estaría grabado, hoy lo tengo en mi mente, pero grabado lo tendría en un marco de oro, que no lo puedo olvidar. Creo que es de las jugadas más importantes y más sensacionales. Mucho aficionado de Cartago se acordará, porque hay gente que se acuerda todavía de esa chilena, que no fue gol. Marco Antonio Rojas. Espectacular por la jugada tuya y por el vuelo. No, desde que nació la jugada nace, Pato García hace un contragolpe a Wally Banks con aquella velocidad se lleva, yo cierro, entra el central que era Gerardo Laterza, un paraguayo, choca conmigo y yo me vuelvo y doy la vuelta a la chilena, cuando veo que Marco Rojas se levanta como el ángel que vuela y la saca con una mano. Es algo impresionante. Esa es de las cosas que guardo con mayor recuerdo del fútbol. Alfredo, los procesos de selección nacional, porque de hecho usted estuvo en varios procesos de selección nacional. Claro, yo estuve en el proceso de Brasil 2014, tuve la oportunidad de ser miembro de la Comisión de Selecciones Nacionales
Como le decía, mucho me llevó a mí la gente de la federación porque yo tenía mucha relación con don Jorge Luis Pinto. Entonces yo fui como el intermediario de Jorge Luis Pinto con la federación, ¿verdad? Con cosas buenas y cosas malas. Me tomó comerme también ciertas cosas que no fueron tan agradables como hoy las veo y las disfruto, ¿verdad? Porque yo creo que eso no se repite. Lo que Costa Rica hizo en el Mundial de Brasil 2014 no se repite. Eso es una hazaña porque se dieron muchos factores, ¿verdad? Una selección con jugadores que querían y tenían ambición. Un técnico que su meta era un excesivo, un necio, un majadero, todo lo que usted quiera. Era su meta. Y una prensa y un país que se unió. Se unió después de aquel partido contra Estados Unidos que perdimos por el hielo, ¿se acuerda? Que lo perdimos. Ahí Costa Rica hizo así, se juntó. Y fue algo impresionante que eso lo vivimos y yo lo sigo viviendo. Yo ahora que fueron los 5 años, ahora en junio, lo vivo recordando. Eso es una situación que me la llevaré a la tumba, porque para mí esa vivencia de Brasil 2014, esa selección, un día nosotros analizado el partido contra Holanda. Nosotros llegamos a tener a Holanda en el último minuto. El centro delantero de Alajuela, que está, ¿cómo se llama este muchacho? Que ahora estaba lesionado, que está jugando por la derecha. Bueno, el centro delantero de alajuelense, él hace una diagonal, la pelota la filtra, no sé si fue Brian Ruiz y Ureña, Marco Ureña. Marco Ureña la pierde, en el último, ese gol nos daba la clasificación, ¿verdad? A lo que Costa Rica llegó a hacer al Mundial. Después los procesos de Oscar Ramírez, tuve la sapiencia y la buena mano también de gente que estuvo conmigo, como Adrián Gutiérrez, el doctor Adrián Gutiérrez, un tipo muy... Se equivocó la Federación Costarricense de Fútbol de no continuar con Jorge Luis Pinto. Es que era un proceso ya también un poco desgastado, ¿verdad? Con los jugadores, era muy desgastado, porque don Jorge Luis es demasiado exigente. Entonces... Había jugadores en contra de Jorge Luis, de hecho. Por supuesto, pero era manejable si hubiera habido parte de las dos partes, pero o sea, se fue dando una situación, una nebulosa diferente. Los jugadores tomaron mucho poder también y los jugadores tenían muchos recursos, entonces también se ponía a analizar como dirigente. Que me deje Jorge Luis Pinto, ¿con qué jugadores me voy a quedar? Si los líderes de la selección no se van a quedar, Keylor Navas, había jugadores que estaban muy inconformes por la exigencia y por la misma Brian, había jugadores que no estaban contentos con el proceso porque había sido demasiado desgastado. Pero bueno, los resultados fueron favorables. Si la situación hoy uno dice, analiza, si hubiera quedado Jorge Luis Pinto, tal vez no hubiéramos tenido el éxito que tuvimos. Llega Guanchop y Guanchop solito se sale Guanchop solo. No se daba para Guanchop y entra Oscar Ramírez y Oscar Ramírez retoma el proceso que estaba haciendo Pinto y hace una excelente clasificación. La situación del Mundial ya es una cuestión más que todo de ambición, se perdió mucho ya esa idea de que nosotros éramos la primera vez y ya hubo cierto conformismo desde el punto de vista de dirigencia, desde el punto de vista de jugadores, y no se llegó con aquella hambre que llegamos a Brasil y no se logró el objetivo que se quería lograr. ¿Cómo vislumbra Alfredo Piedra la selección nacional con miras al próximo Mundial? Bien, porque Costa Rica tiene una calidad enorme en futbolistas hoy, una cantidad enorme de futbolistas que están esperando la oportunidad que el técnico se las dé para poder sobresalir. Creo que el técnico todavía nos está faltando creer más en él. Tendríamos que ver resultados más positivos. También el tiempo es muy corto. Ha tenido una Copa Oro nada más, que es lo que único puede decir. Si usted me dice, a mí la Copa Oro me gustó, el partido de México. Tuvimos ese ida y vuelta, logramos superar a México en ciertos momentos, le perdimos el miedo, eso es parte positiva. Si nosotros tomamos que vamos a ser un equipo muy competitivo y vamos a lograr una clasificación fácil, no va a ser fácil esta eliminatoria, va a ser muy difícil. Pero bueno, la decisión la tomó Rodolfo Villalobos y su grupo de trabajo, nombrar a Matosas. Creo que el país lo apoyó. En un principio es una persona que tiene por lo menos
todas las condiciones en las cuales hay de apoyarlo y que los jugadores respondan y que esta nueva generación también, porque hay mucha responsabilidad de la nueva generación. Mucho jugador que no está respondiendo a lo que el fútbol de Costa Rica está necesitando. Jugadores realmente del calibre, de la capacidad, que tengan no solamente pensar en ir al extranjero, no, que vamos a defender esta selección nacional. Y creo que ya yo amo, adoro y respeto a jugadores como Keylor Navas, como Brian Ruiz, como Celso Borges. Eso nos dieron muchas satisfacciones. No hay que ser mal agradecido, yo les agradezco. Les tengo un gran cariño y un gran respeto. Los respeto, nunca voy a hablar mal de uno de ellos, aunque su situación sea otra, pero uno como futbolista debe pensar lo que hicieron por el fútbol de Costa Rica. Vea, ese centro que hace Brian Ruiz a la cabeza de Waston en el partido contra Honduras, yo lo tengo aquí en mi mente. Ese centro con la derecha, él se lleva a 3, marca hombre a hombre a Jorge Luis Pinto, que es uno de los mejores técnicos, y le centra a la derecha. Ese gol lo tengo en mi mente como una de las cosas más bellas que yo he vivido en el fútbol, ¿verdad? Ese gol que nos da la clasificación para ir a Rusia, sobre todo porque se daba el morbo también con Jorge Luis Pinto. Yo tenía también mi cierto resentimiento, porque Jorge Luis también tuvo muchas cosas de culpa, porque eran cosas solucionables, de cosas de hablar, de dialogar. Pero bueno, ya eso es otro tema de valores y que no va en el fútbol, pero Jorge Luis Pinto también. Yo decía, Jorge Luis, ¿cómo es posible que usted nos vaya a quitar esta clasificación? Y estuvimos a punto, ¿se acuerdan de ese partido? Que Waston hace ese gol, es un gol memorable. ¿Qué más queda por hacer en la vida deportiva de Alfredo Piedra? Bueno, vivir, yo esto lo vivo apasionadamente, el deporte. Yo aquí desarrollo, tengo 5 equipos de fútbol, tengo equipos femeninos, yo aquí desarrollo mucho. En selecciones nacionales terminé mi proceso. Alguna gente quiere que yo vuelva al proceso de selecciones nacionales, alguna gente quiere que yo retome algunas cosas importantes que tenía, pero hoy en día estoy muy feliz de lo que hago aquí en el Colegio de Abogados, que es un trabajo muy dedicado a los deportes. Tengo equipo de básquet, tengo equipo de fútbol, tengo equipo de voleibol, tengo fútbol femenino, fútbol masculino, tengo una escuela de fútbol morfo, abogados femenina, tengo una escuela de fútbol masculina, Saprissa. Bastante trabajo acá. Tengo mucho trabajo y me siento muy feliz porque hago lo que me gusta y aparte también estoy en un gremio que es de gente muy decente, gente muy comprometida y hemos logrado también campeonatos importantes. Vamos a un mundial con los abogados, jugamos un campeonato mundial ahora vamos a Marruecos el año entrante y hemos sido campeones del mundo, abogados han sido campeones del mundo. Entonces, hoy en día aquí nos preparamos como si fuéramos un equipo de primera, un equipo de segunda, tenemos jugadores de primera. En este momento tenemos incorporado a Trator Montoya, Félix Montoya, sí, tenemos a Sofeifa, que es un jugador, a Hugo Madrigal, jugadores de primera división y competimos con los juegos interprofesionales, que es una de las grandes satisfacciones mías de que logramos campeonatos. También trabaja conmigo Carlos Solano. Trabaja conmigo, ¿cómo se llama? Félix Montoya. Y Milton, Muy reconocido en el ambiente. Sí. Milton, entrenador de Carmelita, trabaja conmigo. Entonces tenemos un grupo como un cuerpo técnico. Y somos equipos que vamos a jugar a diferentes lugares. Como le digo, tenemos 5 equipos y estamos compitiendo durante todo el año. Don Alfredo, qué grato ha sido poder conversar con vos del tema que nos apasiona, ¿verdad? Del fútbol, efectivamente. Y te dejo la despedida para tantos amigos, ¿verdad? Tantos futbolistas, tanta gente que se lo aprecia, Alfredo. No, para mí un agradecimiento para usted, para Extra TV 42 y para la afición, porque uno se debe a la afición, ¿verdad? Uno se debe a la gente. Yo me siento muy feliz cuando llegué ahora a la liga y me encontré gente, o voy a Cartago y la gente me reconoce, y voy a hacer fila a un banco y me dicen, ese es Chatillo Piedra, ese jugó con la liga. Cierto, lo de Chatillo heredó el apodo de tu padre. Chatillo, sí, Chato, porque el papá era Chato, ¿va? Pero no todos. No todos Usted sí. Pero bueno, esa es una broma que tenemos, ¿verdad? Porque estábamos en un programa y llamó una persona muy reconocida en el ambiente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estábamos en ese programa y llamó y dijo, es que dígale a Chatillo que yo fui alumno de él. Luego, como Chatillo, le dije. ¿Sabe quién era? Otto Guevara. Alfredo, gracias, de verdad. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias.
Bien, queridos telespectadores, para la sección Ellos hicieron historia, el relato de los protagonistas, hoy nos ha complacido mucho conversar con Alfredo Piedra Gutiérrez.